Ahora, fiscal, estamos conversando a esta hora vía Skype con el fiscal Juan Francisco Sandoval. Él es el encargado de la investigación contra la banda defraudadora aduanal conocida como La Línea. Recordemos que, bueno, generó toda una controversia desde abril hasta la fecha en Guatemala. Fiscal, con respecto a, digamos, la presunción de inocencia, el expresidente Otto Pérez Molina ha dicho reiteradas veces en su juicio, cada vez que le toca hablar, inclusive lo ha dicho a la prensa, que es cierto que él sabía que existía La Línea, o por lo menos se enteró en su momento porque no tenía nada que ver, y que además las escuchas donde él participa tienen que ver con sociedades mercantiles de las cuales él forma parte, pero no tienen que ver con La Línea. ¿Qué pasa con ese tema de la presunción de inocencia? ¿Cómo se puede manejar? Es decir, ¿ustedes como Ministerio Público determinan solo la culpabilidad o dan la oportunidad también de que pueda defenderse bajo ese criterio? El señor es inocente, de hecho no es solo una presunción, es un estado, él es inocente, él continuará siendo inocente, aún la fiscalía acuse, aún sea condenado hasta en cuanto esté firme la sentencia, él es inocente. La función del Ministerio Público en su caso, que lograra culminar la investigación y determinar que existe la posibilidad de demostrar esos hechos en debate oral y público, es quebrantar ese estado de inocencia. Y es obligación legal, el artículo 315 de nuestro Código Procesal Penal impone la obligación de practicar pruebas de cargo como de descargo. Entonces, él sigue siendo inocente, nadie lo ha puesto en duda porque es un estado que él mantiene. Lo que sí determinó el juez es de que existen indicios racionales suficientes que hacen creer que él pudo haber participado en esos hechos delictivos. Si nosotros dijéramos de que él ya es responsable o ya es culpable, no tendría sentido la existencia de un proceso penal, el cual apenas inicia, él se acaba de ser sometido al mismo. Fiscal, también el expresidente Pérez Molina dijo durante la audiencia esta semana que ni el Ministerio Público ni la propia fiscal Telma Aldana, que es la jefa de ese organismo, tenían nada que ver con esto, que era la CICIG, digamos que bajo presión internacional estaba recurrentemente incitando a este procedimiento. ¿Usted puede corroborarnos entonces que en efecto el Ministerio Público sí tiene participación activa y que la Fiscalía continúa con su procedimiento normal? La presión que pudimos haber recibido los fiscales del Ministerio Público es la presión que impone nuestra obligación. Somos servidores públicos, nos paga el pueblo y el trabajo por el que nos pagan es el que estamos desempeñando. Entendemos. También hay otro tema que se desprendió, fiscal Sandoval, de esta situación y tiene que ver con los 3 meses o 90 días que pidió la Fiscalía para completar la información y presentar en el mes de diciembre ya el informe ante el juez para que el 21 de diciembre se haga la otra audiencia y se determine entonces qué es lo que ocurre con el expresidente Otto Pérez Molina. La ley les permite un máximo de 90 días, sin embargo la defensa pidió solo 30 porque cree que en ese lapso de tiempo prudencial es evidentemente fácil hacer la investigación. ¿Qué responde usted a eso? Que los 3 meses que otorgó el juez, si se escucha el audio y es más, puede permitir de que la defensa presente los propios medios que considere necesarios para desvincular a la persona. Y en todo caso, el plazo de investigación, si el abogado no está de acuerdo, si el señor que actualmente es indicado no está de acuerdo, puede impugnarlo. Sin embargo, la Fiscalía considera que 3 meses es un plazo prudente para presentar un acto conclusivo formal en contra del señor Pérez Molina. Fiscal Sandoval, con respecto a las otras personas, porque ha sido el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, digamos, las figuras protagónicas de este tema, porque eran el binomio presidencial en ese momento. Sin embargo, ¿cuántas personas están siendo investigadas? ¿Cuántas están privadas de su libertad? Por parte de la Fiscalía, digamos, de manera, si es que existe, pero ¿cuántas personas en este momento están siendo investigadas por el caso La Línea en Guatemala y cuáles no están en el país? Por lo menos como el caso de Juan Carlos Monzón, que permanece prófugo de la justicia. En este momento se encuentran vinculadas a proceso penal 40 personas. De esas 40 personas, 30 se encuentran sufriendo como medida de coerción a prisión preventiva, 10 con alguna medida sustitutiva que va desde arresto domiciliario y se está tratando de ubicar a 16 personas. Entre esas 16 personas existen por lo menos 2 personas que tenemos información o que por lo menos no han podido ser ubicadas en Guatemala. Se hablan de los señores Juan Carlos Monzón Rojas y Luis Mendizábal Barrut, entre otras personas.
Fiscal Sandoval, con respecto a, digamos, la integridad física de quienes están vinculados a este proceso de investigación, inclusive la suya, cuando este tipo de procedimientos tan complejos y vinculan inclusive a presidentes, vicepresidentes o altos jerarcas del Ejecutivo en un país, en el caso inclusive de Guatemala, que no es la excepción, pudiese tenerse temor por la integridad física. ¿Usted teme, por ejemplo, porque algunos de esos sectores sensibles o aliados al exbinomio presidencial o algunos otros intereses, conocidos, contactos, puedan, digamos, atentar contra su vida o contra la de la fiscal general inclusive? Todos tenemos temor, pero el temor es natural. Nuestro país es un país con altos índices de violencia. Sin embargo, es el propio trabajo el que nos ha permitido a nosotros estar acostumbrados a este tipo de situaciones. De hecho, en la fiscalía de la que yo formo parte, desde hace alrededor de 7 años, pues ha tenido procesos contra expresidentes. La particularidad de este caso es que el señor se encontraba en funciones. Sin embargo, se ha hecho algún esfuerzo por parte de la institución de redoblar la seguridad, pero consideramos de que sería obvio de dónde viniera alguna situación de fatalidad en contra de alguno de las personas que han formado parte de la investigación, por lo que tratamos de olvidar ese tema y mejor dedicarnos a nuestro trabajo. Una última inquietud, fiscal Sandoval. ¿Por qué esto no salió a relucir cuando la exfiscal Claudia Paz y Paz estaba en ejercicio de sus funciones, sino que todo esto ocurrió ya cuando la señora Telma Aldana asume las riendas del Ministerio Público? Porque la investigación inició en mayo del 2014 y la actual fiscal general entró en funciones en mayo del 2014. Puede ser que esa sea la situación. Es decir, durante el anterior periodo de Claudia Paz y Paz no hubo ningún tipo de investigación ni de vestigios al respecto. Fue a partir de mayo de 2014 con la entrada de Telma Aldana. Sí había investigación, pero la información que determinó, que arrojó esta estructura, como le repito, la investigación arrancó en mayo del 2014. Muchísimas gracias, señor fiscal Juan Francisco Sandoval, por su tiempo a esta hora. Ha sido un placer conectarnos con usted vía Skype. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, lo despedimos. Él es el encargado de la investigación contra la banda defraudadora aduanal conocida como La Línea en Guatemala. Y bueno, hablábamos precisamente con el fiscal que lleva ese caso, Juan Francisco Sandoval. Cerramos así este segmento y hacemos una pausa. Cuando regresemos más para ustedes, por favor, acompáñenos en esta ronda informativa. Bienvenidos a Fitness con Nani Sevilla por CB24. Hoy el programa lo